El libro Arqueomanía, Historias de la Arqueología de Manuel Navarro Espinosa. Desde el alba de la conciencia, el ser humano ha sentido una profunda curiosidad por su pasado. Las huellas de quienes nos precedieron, grabadas en la piedra, enterradas bajo el polvo de los siglos o sumergidas en el silencio de los mares, han sido un imán para aventureros, eruditos, soñadores y visionarios. La arqueología, más que una ciencia, es la materialización de ese anhelo por conectar con nuestras raíces, una disciplina nacida del coleccionismo renacentista, forjada en el espíritu de la Ilustración y madurada a través de descubrimientos que han sacudido nuestra comprensión del mundo. Es un viaje a través del tiempo, una pesquisa detectivesca donde cada fragmento de cerámica, cada muro de ruido, cada tumba olvidada es una pista en la gran narrativa de la historia humana. Nuestra odisea comienza no en las áridas arenas de Egipto ni en las selvas de Yucatán, sino en el corazón de Europa, bajo las cenizas de una tragedia. En el año 79 de nuestra era, el monte Vesubio, un gigante dormido a orillas de la bahía de Nápoles, despertó con una furia apocalíptica. Una columna de humo, cenizas y piedra pómez se elevó kilómetros hacia el cielo, oscureciendo el sol y sembrando el pánico. Durante casi 24 horas, una lluvia mortal cayó sobre las bulliciosas ciudades romanas de Pompeya y Herculano. Pompeya fue sepultada bajo una gruesa capa de ceniza y lapilli, mientras que Herculano fue engullida por una avalancha de lodo y material volcánico ardiente. La vida se detuvo en un instante. Hombres, mujeres y niños quedaron atrapados en sus hogares, en las calles, en sus últimos actos cotidianos, sus cuerpos sellados en el tiempo. Durante más de 1600 años, estas ciudades desaparecieron de la memoria, convertidas en una leyenda local, la civita. Fue en el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos de Borbón, futuro Carlos III de España, cuando el azar y la curiosidad realzaron el velo del olvido. Unos campesinos, cavando un pozo, tropezaron con los restos del teatro de Herculano. El hallazgo despertó el interés del rey y bajo la dirección del ingeniero militar aragonés Roque Joaquín de Alcubierre comenzaron las primeras excavaciones. El trabajo era arduo y peligroso. Se cavaban túneles a través de la roca volcánica solidificada a tientas en la oscuridad en busca de tesoros para la colección real. Herculano reveló villas de una opulencia increíble, como la villa de los papiros, con su biblioteca de casi 2000 rollos carbonizados, una ventana única al pensamiento filosófico de la antigüedad. Poco después, la atención se centró en Pompeya. Aquí la excavación era más sencilla, la capa de ceniza era más blanda y pronto calles enteras, casas, templos y foros comenzaron a emerger a la luz del día. El mundo quedó fascinado. Viajeros del Gran Tour, como Goethe y Stendhal, acudían a presenciar el milagro de una ciudad romana resucitada. Sin embargo, las primeras excavaciones eran más un saqueo que una investigación científica. Se buscaban estatuas, frescos y mosaicos para decorar los palacios reales y gran parte del contexto se perdía. Fue Giuseppe Fiorelli, a mediados del siglo XIX, quien revolucionó la arqueología de Pompeya. Comprendió que el valor del yacimiento no residía solo en sus tesoros, sino en la información que contenía sobre la vida cotidiana. Dividió la ciudad en regiones e ínsulas, un sistema que se utiliza hasta hoy y lo más importante, ideó una técnica ingeniosa. Al excavar, los arqueólogos encontraban huecos en la ceniza endurecida, vacíos dejados por la descomposición de los cuerpos y la materia orgánica. Fiorelli tuvo la brillante idea de inyectar yeso líquido en estos huecos. Al solidificarse, el yeso creaba moldes perfectos de las víctimas del Vesubio en sus últimos y agónicos momentos, o una madre abrazando a su hijo, un perro retorciéndose en su cadena, un hombre protegiéndose el rostro. Estas figuras fantasmales, los palcos de Fiorelli, se convirtieron en el testimonio más conmovedor y aterrador de la tragedia, un retrato íntimo de la muerte que humanizó la arqueología para siempre. Pompeya y Herculano no eran solo ruinas, eran un instante congelado de la vida romana. Mientras el mundo se maravillaba con la resurrección de las ciudades vesuvianas, otra fiebre, la egiptomanía, se apoderaba de Europa. La expedición de Napoleón a Egipto en 1798 no solo fue una campaña militar, sino también una monumental empresa científica. Un ejército de sabios, artistas y eruditos acompañó a las tropas, documentando cada templo, cada tumba, cada jeroglífico. Su trabajo
culminó en la descripción de Egipto una obra enciclopédica que abrió las puertas del antiguo país del Nilo a Occidente, pero el hallazgo más crucial de la expedición fue una losa de basalto negro desenterrada por un soldado cerca de la ciudad de Rosetta. La piedra de Rosetta contenía un mismo decreto sacerdotal escrito en 3 escrituras a jeroglífico egipcio, demótico y griego. Era la clave, el diccionario perdido que permitiría descifrar el lenguaje de los faraones. La carrera por descifrar los jeroglíficos se convirtió en una obsesión intelectual. Eruditos de toda Europa se enfrentaron al enigma, pero fue un joven genio francés, Jean-François Champollion, quien finalmente resolvió el rompecabezas, a diferencia de sus rivales, que creían que los jeroglíficos eran meramente simbólicos. Champollion, un prodigio lingüístico que dominaba el copto, la lengua descendiente del antiguo egipcio, intuyó que el sistema era mucho más complejo, una mezcla de signos fonéticos, ideográficos y determinativos. Utilizando los nombres reales enmarcados en cartuchos en la piedra de Rosetta, como Ptolomeo y Cleopatra, comenzó a asignar valores fonéticos a los signos. En 1822, tras años de trabajo febril, proclamó su descubrimiento. El antiguo de Egipto, silente durante milenios, volvía a hablar. Champollion viajó a Egipto y pudo leer los nombres de los grandes faraones Ramsés y Tutmosis en las paredes de sus templos. La egiptología como ciencia había nacido. El desciframiento de los jeroglíficos desató una era de exploración y excavación sin precedentes en el valle del Nilo. Personajes como Giovanni Belzoni, un forzudo del circo italiano convertido en explorador, se adentraron en tumbas selladas como la de Seti y en el Valle de los Reyes, y transportaron a Europa obeliscos y estatuas colosales, como la cabeza de Ramsés II que hoy se exhibe en el Museo Británico. Fue una época heroica, pero también destructiva, donde los métodos a menudo eran brutales y la competencia entre cónsules y coleccionistas feroz. El clímax de esta edad de oro de la egiptología llegó en noviembre de 1922. Tras años de búsqueda metódica en el Valle de los Reyes, el arqueólogo británico Howard Carter, financiado por el mecenas Lord Carnarvon, se topó con una serie de escalones que descendían hacia la roca. Llevaban a una puerta sellada con los sellos intactos de la necrópolis real. Tras días de tensa expectación, Carter abrió una pequeña brecha en una segunda puerta interior, introdujo una vela y asomó la mirada. Al principio no podía ver nada, relataría más tarde. El aire caliente que escapaba de la cámara hacía parpadear la llama, pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la penumbra, los detalles del interior emergieron lentamente de la niebla, animales extraños, estatuas y oro, por todas partes el brillo del oro. Había encontrado la tumba de Tutankamón. El descubrimiento fue la noticia del siglo. La tumba, pequeña pero repleta de un ajuar funerario de una riqueza y belleza incomparables, había permanecido prácticamente intacta durante más de 3300 años. Era una cápsula del tiempo de la 18 dinastía, una ventana a la opulencia de la corte faraónica. Durante una década, Carter y su equipo catalogaron y vaciaron meticulosamente las cámaras, revelando tesoros icónicos como la máscara funeraria de oro macizo, los sarcófagos anidados y el trono dorado del joven rey. El hallazgo no solo convirtió a Tutankamón en el faraón más famoso de la historia, sino que también desató una nueva ola de egiptomanía y la leyenda de la maldición del faraón, alimentada por la prematura muerte de Lord Carnarvon. La tumba de Tutankamón se convirtió en el estándar de oro de la arqueología, un ejemplo de excavación metódica y un símbolo del poder del descubrimiento para capturar la imaginación del mundo. Al mismo tiempo que los egiptólogos desvelaban los secretos del Nilo, otra civilización perdida emergía de las selvas de Centroamérica. Durante siglos, las ruinas de imponentes ciudades de piedra habían permanecido ocultas bajo un manto de vegetación conocidas sólo por los pueblos indígenas locales. A principios del siglo XIX, exploradores y aventureros comenzaron a redescubrirlas. Personajes como John Lloyd Stephens y Frederick Catherwood, un escritor estadounidense y un artista británico, emprendieron en la década de 1840 dos expediciones épicas a través de lo que hoy es Honduras, Guatemala y México. Sus libros, ilustrados con los precisos y románticos dibujos de Catherwood, revelaron al mundo la magnificencia de ciudades como Copán, Palenque y Uxmal. Se encontraron con una civilización que había desarrollado una arquitectura monumental, un arte sofisticado
y lo más intrigante de todo, un complejo sistema de escritura jeroglífica. Habían descubierto los mayas. El desciframiento de la escritura maya resultó ser un desafío aún mayor que el de los jeroglíficos egipcios. Durante más de un siglo, los eruditos creyeron que los glifos mayas trataban principalmente de astronomía y calendarios. Se pensaba que los mayas eran una civilización pacífica de sacerdotes astrónomos. Esta visión comenzó a cambiar a mediados del siglo XX. El lingüista ruso Yuri Kanorozov propuso que la escritura maya, al igual que la egipcia, era un sistema mixto con componentes fonéticos. Su trabajo, inicialmente rechazado en Occidente por razones de la Guerra Fría, sentó las bases para la revolución en la epigrafía maya. En las décadas siguientes, una nueva generación de epigrafistas, como Tatiana Proskoriakov y Linda Schele, demostró que las inscripciones de los monumentos mayas no solo registraban fechas, sino que narraban la historia dinástica de sus gobernantes. Los relieves y las telas contaban historias de reyes y reinas, de nacimientos, matrimonios, guerras, conquistas y rituales de autosacrificio. La imagen de los mayas pacíficos se derrumbó, reemplazada por la de una sociedad políticamente compleja y a menudo violenta, compuesta por ciudades-estados rivales. El desciframiento de su escritura nos ha permitido reconstruir la historia política de centros como Tikal, Calakmul y Palenque con un detalle asombroso. Hoy podemos leer los nombres de sus reyes como Pakal el Grande de Palenque y seguir sus hazañas a través de los siglos, pero la búsqueda de nuestro pasado no se limita a las grandes civilizaciones, se adentra en la prehistoria profunda, en la era de nuestros ancestros más remotos, a mediados del siglo XIX, mientras Charles Darwin preparaba su revolucionaria teoría de la evolución, el descubrimiento de huesos extraños en el valle de Neander, en Alemania, planteó por primera vez la cuestión de la existencia de una humanidad anterior a la nuestra. El Homo neanderthalensis se convirtió en el primer homínido fósil reconocido por la ciencia. Durante mucho tiempo fueron vistos como brutos encorvados, un callejón sin salida evolutivo. Sin embargo, la arqueología ha revelado una imagen mucho más compleja. Los neandertales eran cazadores expertos, fabricaban herramientas sofisticadas de la cultura musteriense, controlaban el fuego, cuidaban de sus enfermos y ancianos y enterraban a sus muertos, a veces con ofrendas, sugiriendo los albores del pensamiento simbólico y la espiritualidad. La búsqueda de los orígenes de la humanidad nos lleva aún más atrás en el tiempo y más al sur, al continente africano. En 1924, el anatomista Raymond Dart identificó en Sudáfrica el cráneo de un niño, el niño de Town, como perteneciente a una nueva especie Australopithecus africanus. Era un homínido bípedo, un mono del sur, que representaba un paso crucial en la transición del simio al hombre. Su descubrimiento fue recibido inicialmente con escepticismo, pero el trabajo posterior de pioneros como Roberto Brom y sobre todo la familia Leakey en África Oriental confirmó que África era la cuna de la humanidad. En la garganta de Olduvai, en Tanzania, Louis y Mary Leakey desenterraron en 1959 el cráneo de Zing, un Paranthropus boisei, y poco después los restos de Homo habilis, el hombre hábil, el primer fabricante de herramientas conocido. En 1974, Donald Johanson descubrió en Etiopía el esqueleto parcial de Lucy, una Australopithecus afarensis de más de 3 millones de años de antigüedad, que se convirtió en un icono mundial de nuestros orígenes. Cada nuevo fósil, cada nueva especie ha añadido una nueva rama a nuestro complejo árbol genealógico, mostrando que la evolución humana no fue una escalera lineal, sino un arbusto denso con muchas ramas extintas. El arte es quizás la manifestación más profunda y misteriosa del espíritu humano. En 1879, Marcelino Sanz de Sautuola, un erudito aficionado, exploraba con su hija Mariga una cueva en su propiedad en Cantabria, España. Fue la niña quien, al mirar al techo, exclamó: «Mira, papá, bueyes». Habían descubierto el extraordinario techo policromado de la cueva de Altamira, una capilla sistina del arte paleolítico. Bisontes, caballos, ciervos y jabalíes, pintados con una maestría y un naturalismo asombrosos, parecían cobrar vida en la penumbra. El descubrimiento fue tan revolucionario que la comunidad científica de la época se negó a aceptarlo, acusando a Sautuola de fraude. Se pensaba que el hombre prehistórico era incapaz de tal proeza artística. Sautuola murió con el corazón roto sin ver su hallazgo reconocido. Décadas después, el descubrimiento de otras cuevas pintadas en Francia, como las Caux y Chauvet, confirmó la existencia de un arte rupestre de una antigüedad y una calidad asombrosas,
reivindicando finalmente el legado de Altamira. Estas pinturas, realizadas hace entre 15.000 y 30 y 5.000 años, nos transportan a la mente del hombre del Paleolítico superior. ¿Cuál era su propósito? ¿Eran simples decoraciones, trofeos de caza o tenían un significado más profundo? Las teorías son mucha su magia simpática para asegurar el éxito en la caza, rituales chamánicos en lo más profundo de la tierra, registros de mitos y visiones. Lo que es innegable es su poder estético y su profundo significado simbólico. Son el primer gran capítulo de la historia del arte, una prueba de que la capacidad de crear belleza y dar forma al mundo a través de símbolos es una de las características más antiguas y definitorias de nuestra especie. La arqueología es una disciplina en constante evolución. Nuevas tecnologías como la datación por radiocarbono, el análisis de ADN antiguo y la teledetección por satélite están revolucionando nuestra capacidad para investigar el pasado. Cada año, nuevos descubrimientos desafían nuestras ideas preconcebidas y añaden nuevos capítulos para la historia de la humanidad, desde las ciudades sumergidas en el Mediterráneo hasta los guerreros de terracota de China, desde las líneas de Nazca en Perú hasta los círculos de piedra de Stonehenge. El planeta está sembrado de los enigmas de nuestro pasado. La arqueomanía, esa pasión por desenterrar y comprender las huellas de nuestros antepasados, es más que una simple curiosidad académica, es un reconocimiento de que no podemos entender quiénes somos sin saber de dónde venimos. Es un diálogo con los muertos, un esfuerzo por dar voz a las civilizaciones silenciadas por el tiempo. Y en un mundo que cambia a un ritmo vertiginoso, es un recordatorio de la extraordinaria resiliencia, creatividad y complejidad del espíritu humano a lo largo de su largo viaje, un viaje que comenzó en las sábanas de África y que nos ha llevado, a través de imperios, catástrofes y revoluciones, hasta el umbral del presente, siempre en busca de nosotros mismos en los ecos del pasado. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.